Sean bienvenidos todos los que están acá en el salón. Bienvenidos también los que están escuchando por las redes. Y en este día quiero enseñarles sobre el mensaje del apóstol Pablo. ¿Cuál era el mensaje que tenía el apóstol Pablo para nosotros? Y qué interesante que es entender esto, de que el apóstol Pablo escribió casi el 50% del Nuevo Testamento. Exactamente el 48,5% del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Imagínense lo que Dios hizo a través de Pablo y lo que Dios quiere seguir enseñándonos a nosotros a través de lo que la Escritura nos enseña sobre la dirección que el apóstol Pablo le daba a la iglesia en ese tiempo. Primero quiero hablarles sobre lo que es la transición del mensaje de los judíos hacia los gentiles. Pablo fue ministro, dice la Biblia, de los gentiles. Entonces, lo primero que quiero enseñarles es que hay una transición de la predicación a los judíos y luego pasa en esa transición a todo el pueblo gentil. Había en ese momento 70 naciones. Una nación era la nación o el pueblo elegido de Dios, Israel. Las otras naciones eran gentiles. Bien, naciones que no conocían al Dios vivo. Esos eran las naciones llamadas gentiles. Los judíos están recibiendo el mensaje. Los judíos reciben el mensaje a través de Juan el Bautista, que anunciaba que el reino de los cielos se acercaba. Los judíos recibían el mensaje a través de Jesús, porque Jesús fue enviado, el Señor Jesús fue enviado exclusivamente al pueblo judío, a su nación, al pueblo de Dios. Luego los judíos reciben el mensaje a través de los 11 apóstoles y como lo tengo acá, ustedes en la primer placa lo pueden ver, los 11 apóstoles y un poquito, muy poco, el apóstol Pablo predica el mensaje a los judíos, pero muy poco porque Dios le cierra la puerta a Pablo para que la predicación la realice a los judíos y le abre la puerta para que lo haga hacia los gentiles. Bien, entonces, la palabra del Señor tiene que expandirse a las casi 200 naciones que hoy conocemos nosotros. Cuando Jesucristo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, les dice que se queden en Jerusalén, les dice lo siguiente y de esta forma, lean bien lo que tienen en su pantalla. Pero recibiréis poder, le dice el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el Señor está diciendo, yo me voy, pero viene sobre la iglesia el Espíritu Santo. Le estaba pidiendo en el contexto Jesús que se queden en Jerusalén, que no se vayan. Y Jesús le dice a los judíos, a los suyos, le dice, me van a ser testigos en Jerusalén, lo primero, ¿bien? Jerusalén. Luego en Judea, luego en Samaria, más afuera, y luego hasta lo último de la tierra. Entonces, iba a haber asignaciones espirituales para gente que iba a ir a los judíos, Jerusalén, Samaria, asignaciones divinas de parte de Dios. Y se levanta un ministro, como la Biblia lo enseña, el ministro Pablo, ministro a los gentiles. Se levanta un ministro llamado Pablo, que es el que va a las naciones. Cuando uno lee los diferentes comentarios de distintos eruditos, vos te encontrás con que Pablo recorrió entre 15 y 20.000 kilómetros, dicen algunos eruditos. Otros dicen entre 50 y 60.000 kilómetros, otros dicen 25 o 30.000 kilómetros. Nadie tiene la cronología exacta de cuántos kilómetros recorrió Pablo. Pero ustedes imagínense, si recorrió 60.000 kilómetros, recorrer 60.000 kilómetros a pie o a caballo, en barco, no como ahora que hay aviones, hay trenes, hay medios de transporte que te llevan rapidísimo. Pablo hizo un trabajo extraordinario para la iglesia y por eso vos y yo tenemos que conocer el trabajo que Pablo hizo y lo que dejó asentada la palabra de Dios sobre lo que Pablo estuvo enseñando por revelación directa de Jesús. La placa siguiente dice, Pablo deja todo por Cristo. Pablo no iba a hacer la cantidad de acciones que hizo si no tenía una entrega total. Hay gente que dice, yo quiero servir a Dios, pero no puede dejar ni siquiera lo más mínimo, el detallecito más mínimo en su vida no lo puede dejar. Entonces, para que nosotros podamos
servir a Cristo y antes de irnos de esta tierra, haber concretado el llamado para el cual a nosotros se nos envió a esta tierra en este tiempo, la única forma que hay de poder hacer lo que hizo Pablo es, como dice el título de esta placa, dejar todo por Cristo. Y a eso hemos sido llamados, a dejar todo por Cristo. Pablo dice, cuando le escribe a los filipenses, les escribe en el capítulo 3, versos 5 al 11 lo siguiente. Le dice así: señores, yo soy circuncidado al 8º día. Yo soy del linaje de Israel. Pablo era un tipo importante. Soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, la élite. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, el cuerpo de Jesús, a los cristianos. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este hombre había sido criado a los pies de Gamaliel, era un genio. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Dice Pablo, todo lo dejo, todo lo tengo por basura porque quiero ganar a Cristo. Todo lo dejo por el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Quiero conocer más a Jesús, decía Pablo. Dejo todo por conocer más a Jesús. Y sigue diciendo, y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe, por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y acá le agrega, miren lo que le agrega, y el poder de su resurrección. Pablo está diciendo, quiero conocer más a Jesús, pero esperen, hay algo más que quiero conocer. Estoy dejando todo porque tengo un objetivo. Quiero conocer más a Jesús. Pero esperen, no es todo, no es todo. Quiero también conocer la resurrección, el poder que actuó en la resurrección. Quiero saber qué pasó. Pero no queda ahí, no es que quiero conocer nada más. También quiero participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Quiero ser también de los que participan en su padecimiento. ¿Qué significa? Quiero laburar, quiero esforzarme, quiero expandir el evangelio. Mientras esté en esta tierra, quiero predicar a los perdidos, enseñar el verdadero evangelio. O sea, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer el poder de su resurrección, por eso lo dejo todo. Y quiero predicar el evangelio. Si es necesario continuar con padecimientos, hacerlo para que la gente conozca el verdadero evangelio. Pablo dice, lo he dejado todo, pero por una causa: conocer a Cristo, el poder de la resurrección y predicar a todas las personas el evangelio. Y acá en esta placa ustedes están viendo que dice, Pablo escribe el 48% del Nuevo Testamento, y Juan, que escribió 5 cartas, el apóstol Juan, amigo íntimo de Jesús, que murió alrededor de los 90 años en la isla de Patmos, estaba preso, ahí murió, y ahí es donde recibe la revelación del Apocalipsis. Escribió el 18,5% del Nuevo Testamento. 2 hombres admirables que tenemos que sacarnos del sombrero cuando lo veamos en la presencia de Dios a estas personas. Bien, entonces, Pablo entrega todo por Cristo. Ahora, Cristo lo que hace, o Dios, cuando digo Dios, digo Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios, la persona de Dios, le cierra la puerta a Pablo para los judíos. Entonces, Pablo en su estructura mental le quiere ir a predicar a los judíos. Bien, porque Pablo viene de una estructura mental donde el pueblo hebreo es el único pueblo que puede recibir la salvación, son el pueblo escogido de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, comienza a pasarle algo a Pablo. Pablo tiene un encuentro 3 años y medio aproximadamente en Arabia con Cristo, en el desierto. Después pasa 14 años más, que no se sabe si son 14 en total o 14 más 3 años, 17, hasta que se va a Jerusalén y se encuentra con los apóstoles. O sea, Pablo tiene una preparación terrible de revelación con Cristo, mano a mano con Cristo.
Pablo se fue llevado al cielo, lo trajeron. Es terrible lo que Pablo vivió. Es un tipo extraordinario, pero entregó todo por Cristo. Ahora, Cristo, que lo preparó, le cierra la puerta y le dice: tu mente hebrea, tu estructura mental, tu paradigma, tu forma de pensar, crack, la rompo. No vas a seguir predicándole a los judíos, vas a ir a otro lado. Hechos capítulo 9, verso 20 al 22. Saulo predica en Damasco. Recuerden que se llamaba Saulo antes Pablo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Continúa la placa siguiente. Verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro descolgándole en una canasta. Acá el Señor le empieza a hacer esto: cerrar las puertas. El hombre tenía el entusiasmo, el deseo, el anhelo de predicarle a sus hermanos judíos, pero Dios, en su divina manifestación de la voluntad perfecta del cielo sobre la vida de cada uno de nosotros, en ese momento sobre la vida de Pablo, le cierra una puerta, porque estaba a punto de abrirse la gran y extraordinaria puerta a los gentiles. El Señor, como el pueblo judío lo había rechazado, ahora comenzaba el tiempo de la predicación a los gentiles. Todas las naciones debían conocer que Cristo era el Salvador y Señor, si lo aceptaban en su corazón. Entonces, ahora comienza algo. Se cierra la puerta, viene otro episodio en la vida de Pablo. Yo estoy haciendo un resumen muy grande. Pablo es enviado a los gentiles. Pablo ahora es enviado a los gentiles. No sé si pasaron 14 o 17 años, pero hay un tema. Después de esos años, a Pablo lo envían. Pregunto, hay gente que piensa que la preparación es de un día o de 2 meses o de 3 meses. A este hombre, criado a los pies de Gamaliel, recontra conocedor de la palabra, hombre inspirado por el Espíritu, el Señor lo tuvo preparando mínimo un promedio de 15 años para ir a predicar el Evangelio. El Señor tiene que prepararte a vos. Vos tenés que saber que hay puertas que el Señor te cierra, pero te las cierra para seguir preparándote y colocarte y enviarte al lugar donde Él desea que vos prediques el Evangelio, porque todos tenemos asignaciones distintas. Nadie tiene una misión igual al de al lado. Todos tenemos una misión general, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es un mensaje universal que debe dar la iglesia. Pero todos tenemos un mensaje privado, personal, que dar en una zona geográfica a una determinada clase de personas, público, por así decirle, y a ellos presentarle la salvación de Jesús. Hechos 13, del verso 1 al verso 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, todos ellos ministrando al Señor. ¿Qué significa? Orando, cantando, leyendo la Biblia, estaban en comunión, bien en comunión. Y le agregan algo acá: y ayunando. Tengo un mensaje, si lo quieren buscar en la página de YouTube, donde hablo del ayuno, que el ayuno ahora no es obligatorio. El ayuno sí era obligatorio en el Antiguo Testamento, pero hay pautas muy importantes sobre el ayuno para que continuemos haciendo ayuno, ¿bien? Entonces, ellos estaban ministrando al Señor, estaban ayunando, y viene el Espíritu Santo, observen esto, y el Espíritu Santo le dice, a ver, entiendan esto: Bernabé, Simón, Manaén, esta persona, Lucio,
Saulo, 6, estaban ministrando al Señor. O sea, ellos son la iglesia, el cuerpo. Las personas son el cuerpo y son la iglesia. El cuerpo es la iglesia es el cuerpo. Las personas son el cuerpo y estas personas son la iglesia, ¿bien? ¿Y es el cuerpo de quién? De la cabeza, que es Jesús. Entonces, Jesús está operando acá, ministrando al Padre, la iglesia, el cuerpo, ministrando al Padre, y viene el Espíritu Santo y le dice a la iglesia, acá miren, Jesús y la iglesia se ponen de acuerdo, Jesús, la iglesia y el Espíritu Santo se ponen de acuerdo y dicen, envíenme a Pablo y a Bernabé, ¿sí? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Qué importante que es que entiendas que la iglesia donde vos te congregás o a donde tenés que ir a congregarte es el cuerpo de Jesús. Son muchas las personas las que le bajan el valor a la iglesia, las que desinteresadamente hablan mal de la iglesia. Pero la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo respetuoso del cuerpo de Jesús y Jesús respetuoso del Espíritu Santo, o sea, el cuerpo de Jesús respetuoso del Espíritu Santo, se ponen de acuerdo y envían a Pablo, en ese momento Saulo, y a Bernabé. La iglesia te tiene que enviar al llamado que vos tenés, juntamente con la directiva, la directriz del Espíritu Santo. Pablo recibe un mensaje y ese mensaje es, juntamente con los otros que son la iglesia, es envíenlo a Pablo y envíenlo a Bernabé, porque hay una obra a la cual los estoy llamando. Y hay una obra a la que Dios te está llamando a vos. Vos podés hacer oído sordo, vos podés hacer la vista gorda, podés hacer cintura para un lado y para el otro, pero lo único que vas a hacer es retrasar un poco los tiempos. Porque Dios, si te está llamando, te va a buscar como buscó a Jonás. Se metió en un barco, cayó al agua, tormenta fuerte dentro del agua, un pez se lo comió, fue tirado en la orilla donde tenía que predicar. No vas a poder escaparte de la presencia del Señor. No vas a poder huir de la presencia del Señor. Va a ser imposible que puedas huir. Pablo no pudo huir de la presencia del Señor. Bernabé tampoco. Y fueron enviados por el Señor. Y ahora ya está el enviar. Presten atención y respetemos esto. La iglesia y el Espíritu son los que envían. No hay llanero solitario. Ahora comienza otra fase. Y la fase es la placa que sigue. Pablo predica a los gentiles. Romanos 15, del 8 al 16. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabado Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Sigue el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de mi Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Repito, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo dice, soy ministro de los gentiles. Soy el ministro, soy el apóstol que Jesús levantó para los gentiles. Y sigue diciendo en Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice Pablo, honro mi ministerio. Romanos 1:16-17, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueren desgajadas,
y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, Pablo está ratificando que él es ministro a los gentiles. La pregunta es, ministro, varón, mujer, ¿a qué sos? No, a nada no. No, porque Dios te llamó. Vos tenés que responder, pero no podés responder como un ganado responde corriendo las vacas una tras de la otra, o como los patitos van todos juntos detrás de que suena el silbato. No, vos tenés un llamado, por supuesto, estamos en grupo, estamos en equipo, estamos en un cuerpo, no somos miembros solitarios del cuerpo, porque eso sería el peor error que podemos cometer. Ahora, ¿a qué te llamó el Señor? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es el llamado que el Señor tiene sobre tu vida? Pablo ya sabía cuál era su llamado, ya lo estaba ejercitando, y ahora vamos a abrir otra puerta más. ¿Qué temas hablaba Pablo? ¿Qué temas hablaba Pablo a los gentiles? ¿Cuáles son los temas que el apóstol Pablo hablaba a los gentiles? Número 1, Pablo le hablaba del perdón de pecados. Entonces Pablo se presentaba ante los gentiles y les hablaba del perdón de pecados a través de Jesús. Y decía, Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, porque no solo el pueblo judío estaba acostumbrado a entregar sangre para perdón de pecados, sino que todas las religiones paganas de una u otra forma también derramaban sangre para perdón de pecados, para sacrificios, etc. Entonces, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, habla de Jesús. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Nosotros fuimos perdonados por la sangre de Jesús. Vos y yo fuimos perdonados por la sangre de Jesús derramada en la cruz. Ahora bien, cuando vos predicás el Evangelio, tenés que hablarle a la gente del perdón de pecados, de que las personas puedan recibir el perdón de los pecados. Lo segundo que hablaba Pablo, fíjense que no es lo mismo el perdón de pecados que lo segundo que habla Pablo. Hablaba de la justificación por la fe en su sangre. O sea, Pablo primero le decía, señores, somos perdonados por la sangre. O sea, ya está, somos perdonados. Ahora le dice, somos justificados ante el Padre por la sangre. Justificados por la fe en su sangre. Romanos 5, del 9 al 11. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, ¿ven? Ante el Padre, justificados. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, segundo mensaje de Pablo era, no iba a tirar tiros a la deriva, no. Tienen el perdón de pecados y ahora ante el Padre los mira y ustedes están justificados. Déjense de hinchar, no piensen en otra cosa, ya no tienen pecados por los cuales tener que andar llorando y culpándose, ya fueron perdonados y el Padre los mira a ustedes, mira la cruz y cuando los mira dice, están justificados, son justos ante Dios. Y lo tercero que enseñaba Pablo era no por obras de la ley. Entonces, cuando vos estudias las 13 cartas de Pablo, te vas a encontrar con que la retórica continua de Pablo es, están perdonados los pecados por la sangre de Jesús. Han sido justificados, son justos delante de Dios. Cuando Dios los mira en justicia, los ve como justos a ustedes, decía Pablo. Y lo tercero que le decía, ¿por qué? Porque cuando Pablo predica a la iglesia de Colosa, Filipenses, a Efesios, a toda la iglesia que Pablo les va predicando, Pablo se encuentra con dos problemas. La sincretización, que era las filosofías, las religiones paganas, todo lo que se metía de la cultura de los gentiles, más lo que se metía del judaísmo, que era todos los días el descanso del sábado, los días de fiesta, los días de ayuno, la circuncisión, etcétera, etcétera. Entonces Pablo lo tercero que enseña ante esa mezcolanza que hay
es que no es por obras. O sea, están perdonados los pecados por la sangre de Jesús derramada en la cruz, por su sangre derramada, su muerte, su sepultura, que fue al Seol, resucitó, entregó su sangre en el altar santísimo allá en el cielo. Por esa sangre estamos perdonados. Lo segundo es, están justificados, son justos delante de Dios. Y lo tercero es, no es por obras de la ley. No hinchen más, no tienen que hacer obras, no se tienen que arrodillar, poner maíz en la rodilla para ser salvos. No tienen que rezar a 20 santos, no tienen que caminar 500 kilómetros. No es eso, dice Pablo. Gálatas 2 del 1 al 5. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo, y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permanezca entre o con vosotros. Entonces, interesantísimo lo que Pablo está enseñando, lo que Pablo está diciendo. ¿Y cuál era entonces? Pablo decía, no por la sangre, perdonados por la sangre, justificados ante Dios, no es por obras. ¿Y cuál era el verdadero evangelio? El evangelio por el cual Pablo dice que nosotros vamos a ser juzgados. ¿Cuál era el evangelio? ¿Dónde encontramos el evangelio que Pablo predica a los gentiles? 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el verdadero evangelio. Este evangelio predicaba Pablo. Pablo no le predicaba otra cosa a la gente, porque el evangelio es simple. Y recuerda esto, 48% del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Este hombre tenía mucha autoridad revelada por el propio Jesús y era inspirado y lleno del poder del Espíritu Santo para enseñar estas cosas. ¿Qué pasó en medio de todo esto? Estoy llegando al final, ya estoy casi aterrizando, estoy terminando. ¿Qué pasaba? Vimos toda esta escena que les acabo de mostrar, les acabo de decir cuál era el verdadero evangelio, bien. ¿Y qué hacía Pablo con toda esta información que predicaba, que enseñaba, que mostraba? Pablo hacía lo siguiente. La acá que sigue, engendraba hijos. ¿Cómo? Pablo engendraba hijos, o sea, todo esto que hacía, lo hacía para engendrar hijos en la fe. Si no es en vano todo lo que enseñaba. ¿Entienden? Jesús tenía un amigo llamado Juan, tenía 3 apóstoles cercanos, tenía 12 apóstoles cercanos, tenía 70 discípulos, después tenía 500 discípulos y después estaban las multitudes. Bien, Pablo dice, yo tengo mi círculo pequeño, mi círculo más grande, mis otros círculos, yo engendro hijos. ¿En qué? En el evangelio. Porque Pablo les engendraba a ellos en el evangelio, entonces engendraba hijos. ¿Para qué es toda esta información que les acabo de dar? Para que nosotros engendremos hijos. 1 Corintios 4, 14 y 16. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, o sea, capaz que un montón de gente te enseñó de todo. No tienen muchos padres, le dice Pablo. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio. Yo les enseñé el verdadero evangelio, le dice Pablo. Yo los engendré a ustedes. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Engendraba hijos en el Espíritu, en el verdadero evangelio. Por tanto, os ruego que me imiten. Pablo quería ahora imitadores de él. Gente que vaya y abra una iglesia, que predique. O gente que vaya y abra un hogar que educa, que predique la sana doctrina. No que anden predicando cualquier cosa. Esto es hermoso, un tema lindo, delicado. No.
Podemos tener tiempo para temas hermosos y lindos y podemos tener tiempo, pero hay que predicar el verdadero evangelio. Pablo dice, ustedes tienen gente que les habla de toda clase de temas, pero yo los engendré en Cristo porque yo les prediqué el verdadero evangelio. Yo les enseñé la verdad, le dice Pablo. Y nosotros tenemos que ser hijos espirituales. Pero la única forma de ser hijos espirituales es enseñando el verdadero evangelio. Vamos ahora mostrando los últimos días antes de que Pablo se muera. Te muestro los últimos días, vamos desde acá, desde atrás. Los últimos días de Pablo, antes de que Pablo muera, los últimos días. Hechos 20-24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo terminó sus días Pablo? Los últimos días de Pablo eran: te ruego, Señor, que pueda cumplir lo que me falta del ministerio. Ya no vivo yo, vive Cristo en mi persona. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo cosas en mi carne, en mi fuerza. Lo vivo todo en la fe de Jesús. Todo en la fe en Jesús. Y entonces termina el mensaje en esta tarde diciendo lo siguiente: seremos juzgados por este evangelio. Por el verdadero evangelio seremos juzgados. 2 Corintios 5:10, Pablo le decía esto: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? El tiempo en que esté la tribulación después del rapto. En la tierra va a haber tribulación de 7 años. En el cielo va a haber lo que se llama el tribunal de Cristo. Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Pablo entonces dice: cuando estemos compadeciendo en el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Se nos va a hacer un juicio donde las obras pasarán si han sido hechas en Cristo Jesús según el verdadero evangelio, o las obras quedarán quemadas como la madera, la hojarasca, desaparecerán. Entonces, mi invitación en este día es a que podamos, cada uno de nosotros, imitar al apóstol Pablo, y por supuesto que jamás seremos o tendremos la altura de ese hombre, creo yo, no sé, porque este hombre es algo extraordinario. Ha sido el mejor de los apóstoles que nosotros podemos ver en las Escrituras, en base a lo que es profundidad, búsqueda del Espíritu, resultados, bien, de disposición, de entrega de conocimiento, desarrollo de habilidades discursivas para que la gente pueda entender el Evangelio. Este hombre fue tremendo. Entonces, hoy quiero cerrar diciéndote esto: el llamado que vos tenés, debes concretarlo, y para eso tenés que entregar tu vida por completo al Señor, y de esa manera el Espíritu del Señor te va a ministrar y te va a abrir puertas, como le abrió a Pablo para los gentiles, te va a abrir puerta a vos para tu llamado. Oramos. Señor, quiero darte gracias en esta tarde, y oro, Señor, para que, como hizo Pablo, nosotros podamos dejar todo por Cristo. Oro en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para que cierres las puertas que debes cerrar y abras las puertas que debes abrir delante de nosotros, para que podamos concretar el llamado por el cual vos nos has, Señor, a cada uno de nosotros buscado, nos has marcado. Tenemos una marca, Señor. Queremos predicar el verdadero evangelio. Queremos predicar el perdón de pecados. Queremos predicar la justificación por la fe en la sangre de Jesús. Queremos predicar que no es por obras, es por fe, Señor, y predicar este verdadero evangelio de la muerte, resurrección de Jesús, muerte, sepultura y resurrección de Jesús, para que la gente pueda conocerlo a Jesucristo. Y oro en este día, Señor, para que cada uno de los que estamos oyendo este mensaje podamos engendrar hijos en el Espíritu. Muchos hijos comiencen a ser engendrados en el Espíritu por medio del verdadero mensaje del Evangelio de Jesucristo.
Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y oro para que haya una expansión del poder de Cristo a través de la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho y espero que este mensaje te sirva no solo de inspiración para vos, sino para poder ayudar y enseñar a otras personas.